El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno, dando la bienvenida en este día al culto familiar. Qué tan importante en este día que la familia esté en el hogar, reunida para alabar y bendecir el nombre de Dios al iniciar, hermano, el día. Por eso este día, hermano querido, estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Damos la bienvenida. Y a ti, querido hermano, que en este día estarás escuchando la voz de Dios con un escrito está. Bienvenido seas. Estamos llevando como matrimonio Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor porque cada día Él nos da la gracia de mostrar su voluntad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Por eso es importante, hermanos, que le abras la puerta de tu hogar al Señor para que Él gobierne y domine ese hogar. Bienvenido seas. En este día, querido hermano, ¿cuántos deseamos la felicidad? ¿Cuántos deseamos un hogar lleno y pleno de la mano de Dios a través, hermano, de su palabra? Y eso es de lo que se va a hablar en este día. El tema es la fuente de la felicidad. Anota, querido hermano, los versículos porque Dios nos va a hablar acerca de la felicidad que Él anhela en cada hogar y en cada familia. Bendiciones. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por ello, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos y pedirle a nuestro Dios
de que nos mande su Santo Espíritu para que Él sea quien venga, quien nos instruye, quien nos enseñe y quien nos redarguye a través de todo lo que dejó escrito en su santa palabra. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe haciendo una oración para poder tener esa comunión entre Dios y cada uno de nosotros. Y como siempre lo decimos, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando buscaba la presencia de su Padre, se retiraba a un lugar solo. Y ahí, en esa soledad, hermanos, Él derramaba de su corazón a través de la oración y le pedía a nuestro Señor que le fortaleciera y que le diera ese favor y esa gracia para alcanzar a todo el mundo a través del bendito mensaje que Él iba a traer. Es por ello, hermanos, que siguiendo ese ejemplo bíblico nos vamos a postrar en nuestras rodillas. Y si usted, hermanos, por alguna circunstancia no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz confiadamente hacia tu trono de la gracia, sabiendo que tú eres un Dios de amor, de compasión, de misericordia. Y es por ello, Señor, que nos acercamos a ti, primeramente para darte las gracias por el don de la vida que tú nos prestas. Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo nuestras faltas. Hemos pecado, Señor. Te hemos ofendido, Señor, con la mente, con el pensamiento, con la obra, con la omisión. Y es por ello, Señor, que clamamos a ti para que perdones nuestras faltas. Las hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellas y ahora mismo las confesamos. Siguiendo tu precepto bíblico, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien que toda oración que se eleve en este día, Señor, tú inclines tu oído santo, Señor, y escuches ese clamor, ese ruego, esa súplica. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes cuál es nuestra necesidad. Y es por ello, Señor, que oramos los unos por los otros, sabiendo, Señor, que en tu tiempo, Señor, y conforme a tu voluntad, tú nos traerás una respuesta. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en el culto familiar, pidiéndote, Señor, que todo lo que leamos, que tú dejaste registrado en tu santa palabra, sea para nuestro beneficio. Es por ello que te pedimos, Señor, que prepares nuestros oídos espirituales, que prepares nuestro corazón, para que todo lo que siembres a través de tu palabra dé por fruto al 100 por uno, porque así tu palabra lo demanda. Te damos las gracias, Señor, porque sentimos la presencia de tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, porque tú nos vas a hablar, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Hay agradecimiento en este día al Señor por su misericordia y su fidelidad. Estamos dando la bienvenida en este día a la oración a través, hermano, de edificar un altar de adoración al Señor, un altar espiritual, donde tienes la bendición, querida hermana y hermano, como padres, llevar a nuestros hijos al entendimiento de la palabra de Dios. Este día, hermanos, Dios desea, y de Él es el que nuestra vida esté próspera, nuestra vida esté en armonía con Él y con salud. Lo dice 3 de Juan, versículo 2. La palabra de Dios dice así, hermano querido, y eso nos habla de que el cimiento de la palabra del Señor esté en cada una de nuestras familias. 3 de Juan 1 y 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, hermano querido, que nosotros vivamos una vida prosperada espiritualmente y que nuestra vida también tenga esa larga vida de salud, que nuestros días sean de bendición. Para eso fuimos creados,
para alabar y bendecir el nombre de Dios. Este día, querido hermano, Dios va a hablar acerca de la importancia del hogar, de la familia, institución sagrada del Señor, la fuente de la felicidad. Ese es el hogar. Y es el deseo de Dios que en cada familia, en cada hogar, hermanos, se establezca esa unidad, ese amor, esa misericordia que solamente viene del cielo. Por eso el Señor desea establecer ahí en el hogar esa fuente de felicidad que tanto anhelamos. Oigamos cada día la voz de Dios y si hay algo, hermano, que estorba, pidamos a Dios que nos enseñe a perdonar y amar y que nunca falte, hermanos, esa gracia que el Señor da a través de la oración. Así es, la fuente de la felicidad, hermanos, es Cristo Jesús. Ahí se resume todo el ideal del hombre. En Cristo Jesús, al encontrarlo a Él, hermanos, encontramos la felicidad. El más profundo anhelo, hermanos, del hombre humano, precisamente, es ser feliz. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad, hermanos, es un estado de ánimo, es de grata satisfacción. Eso es la felicidad. Pero desde el principio el plan de Dios, hermanos, era para que el hombre fuera feliz. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos ya traían de una manera innata, natural, el que fueran felices. Desafortunadamente, por el pecado, se rompió con ese privilegio que Dios había dado al hombre para que fuera feliz. ¿Por qué? Porque ya había una barrera, había un estorbo. Y esa felicidad, hermanos, se convirtió en infelicidad. ¿Por qué? Por el pecado. Es por ello que ahora la felicidad, en lugar de ser algo innato, como el privilegio que Dios nos da, como seres creados por su divina mano, pasa a ser un estado de ánimo. Y ahí viene la diferencia entre antes del pecado y después del pecado. Ahora, para que el hombre pueda ser feliz, tiene que buscar la felicidad. Y la felicidad, hermanos, solamente se encuentra mediante Cristo. Pero tenemos que definirlo, hermanos, para que esa duda, esa mala enseñanza o mala interpretación que se tiene, podamos definir lo que es la felicidad de vivir una vida junto a Cristo, a vivir una felicidad que ofrece el mundo. La felicidad, hermanos, todos la buscan, pero pocos la encuentran. Muchos tienen la felicidad, hermanos, pero no se dan cuenta que la tienen. Muchos confunden la felicidad con la salud. Si usted está sano es feliz, y no es así. Muchos piensan que la felicidad depende del dinero, de las posesiones económicas, de la seguridad en sus finanzas, pero tampoco es así. Muchos hermanos piensan que la felicidad está en el placer, pero tampoco es así. Sin embargo, la Biblia nos enseña cuál es la felicidad plena, y esa la vamos a encontrar a través de su registro bíblico. Pero nuestro amoroso Padre Celestial, hermanos, acepta al hombre tal como es, con sus imperfecciones, con sus debilidades. Todo el cielo, hermanos, está interesado en que el hombre sea feliz. Los ángeles en el cielo, hermanos, miran hacia esta tierra y desean que el hombre sea feliz, pero ellos sufren cuando ven que el hombre permanece en el pecado, porque ahí viene la infelicidad. Es por eso, hermanos, que la fuente de la felicidad únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Los restaurados, los liberados, los reconciliados, los perdonados son felices. Cuando usted, hermanos, tiene la bendición por medio de la intervención de Cristo de buscar una reconciliación, primeramente con Dios y después con su prójimo, es feliz. Cuando usted es liberado de alguna circunstancia contraria a la voluntad de Dios, usted es feliz. Cuando usted es restaurado física, mental o espiritualmente por medio de la intervención de Cristo, usted es feliz.
Esa es la felicidad que debemos de buscar. Es por eso, hermanos, que debemos ir al registro bíblico y la misma palabra de Dios nos va a decir que una casa donde el centro es Cristo Jesús, esa casa es feliz. Por lo tanto, las familias son felices cuando Cristo reina en ese hogar. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 29, vemos la historia del Gadareno. Todos la conocemos, que cuando el Gadareno es liberado por la intervención de Cristo, el Gadareno le dice estas palabras a Jesús, mas Jesús no se lo permitió, porque el Gadareno quería seguir a Jesús a manera de agradecimiento por la liberación que le había concedido, sino que le dijo, Cristo Jesús le dice esto, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le da la importancia que representaba la familia. Este hombre, hermanos, tenía una familia. Y Cristo Jesús, antes de aceptar que lo acompañara a él para seguirlo, le dice, no, primero tienes que ir a tu casa, primero tienes que dar una muestra del poder de Dios a través de la liberación que ha hecho. Por eso es que la fuente de la felicidad es Jesús. Él había concedido la liberación a este Gadareno, y este Gadareno tenía que dar testimonio primero en su casa. Y ahí es donde manifiesta ese estado de ánimo y es feliz porque Cristo lo había liberado y lleva ese mensaje a su casa y su casa es alcanzado por el testimonio que él había dado a través de la liberación que Cristo le había concedido. Amén. Aquí vemos, hermano, cómo Dios manifiesta a través del Gadareno que él había recibido ya la bendición de la felicidad, porque él ya era libre de esa opresión. Pero sin embargo, ¿cuántos al recibir la palabra de Dios deseamos, hermano, estar más buscando el consejo de Dios a través de su santa palabra? Porque sientes ese primer amor en tu corazón y deseas congregarte, deseas tomar un ministerio, deseas servir a otros. Pero aquí vemos, hermano, que el Señor le dijo, no, ve a tu casa, habla con los tuyos. Qué importancia, hermanos, que tú recibes el mensaje, recibes la voz de Dios de salvación. ¿Y dónde la tienes que llevar? Tú eres el conducto para llevar el mensaje a tu familia. Tú eres el conducto, el canal que va a llevar esa palabra de vida que va a transformar, como dice Tercera de Juan, viene para que prosperes, para que haya salud, para que te vaya bien. Eso es lo que Dios desea, ese es el pensamiento de Dios. Amado, yo quiero que te vaya bien en todo. Y el Señor en todo momento nos dice, levántate, te perdono, no peques, pero ve a tu casa. Ahí es a donde está el principio, hermanos, en la familia, en el hogar, para que eso se vea expandir a través de las familias del hogar. Va a haber, hermano, hogares felices, iglesia unida, sociedad integrada. ¿Por qué? Porque las bases están desde la casa. Por eso Jesús le dijo, ve y testifica, grandes cosas ha hecho el Maestro. Y si lo hizo contigo, en su familia, ¿qué había, hermano? Porque ese Gadareno tuvo algo por el cual fue esclavizado a tanta maldad. Pidamos a Dios en este día que así como estamos oyendo la palabra de Dios, esa palabra esté ahorita en la casa. Esa palabra esté en nuestros seres queridos. Así es. Entonces, hermanos, estamos hablando de la felicidad, pero no como una emoción, sino lo que causa la felicidad en cada uno de nosotros. Y la felicidad, por lo que vemos, hermanos, nos la da Cristo Jesús. Nosotros podemos ser felices en nuestro hogar. Nosotros podemos ser felices en este momento que el mundo está sufriendo. Y ahí no se contrapone la idea, porque usted se preguntará, ¿cómo puedo ser feliz si hay muerte, si hay una pandemia que está alcanzando a muchas personas? ¿Cómo puedo ser feliz si tengo desabasto en mi casa, si he sido afectado, si mi economía está baja? Tal vez no tenga yo ni para la renta. ¿Cómo puedo yo ser feliz? Ahí es donde debemos hacer la diferencia.
de la felicidad emocional, de la felicidad de sentimiento y de la felicidad que Cristo nos da. Cuando Cristo nos da esa felicidad, sentimos la paz en nuestro corazón. Y cuando sentimos esa felicidad y esa paz en nuestro corazón, vamos a tener pensamientos, hermanos. Vamos a tener una mente que nos dé la capacidad para salir de las circunstancias en las que estamos inmersos. Nos va a dar esa fortaleza para redoblar nuestra oración y para confiar en su santa palabra. El gadareno, hermanos, había sido liberado. Durante muchos años, él había permanecido con esa condenación del adversario. Sin embargo, Cristo aquí nos muestra que lo primero que tiene que hacer es ser liberado, hermanos, es ir y dar testimonio en su hogar. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1, vamos a ver otro ejemplo bíblico. Y la palabra de Dios dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Es cuando el Señor le da la orden a Noé para que hiciera un arca, porque iba a venir un diluvio. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. Su familia, hermanos, la familia de Moisés estaba compuesta por 6 personas. Sus 3 hijos con sus esposas, más Noé y su esposa eran 8 personas. Y estas 8 personas Dios las usó, hermanos, como un conducto, como un remanente, para que a través de esa familia, hermanos, se preservara el propósito de Dios, pero también, hermanos, los mantenía unidos en su paz, en su amor y en su felicidad. Es por eso, hermanos, que estas 8 personas permanecieron fieles y como familia, hermanos, permanecían en esa unión con Dios. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, la misma palabra de Dios confirma que eran 8 personas como remanente que Dios usó para traer la felicidad al mundo. En 1 de Pedro 3:20 dice, los cuales en tiempos pasados fueron desobedientes. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la gente que no escuchó el mensaje de Noé. Se está refiriendo a la gente, hermanos, que hizo a un lado la orden divina. Dice, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca en la cual pocas, es decir, 8 almas, 8 vidas, fueron salvadas por agua. La palabra de Dios, hermanos, primero marca a aquellos que no escucharon la voz de Dios a través del mensaje que les estaba enviando a través de Noé. Los que no entraron al arca, hermanos, aun y cuando tenían la luz espiritual, escogieron desobedecer a Dios, no escuchar. Pero dice, la paciencia de Dios esperaba. Dios espera, hermanos, pacientemente a aquellos que son pecadores para que lleguen al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda. Cuando un hogar, hermanos, está inmerso en diferentes problemas, por diferentes situaciones personales o indirectas del mismo mundo, hay una apatía, hay una división en el hogar. Por eso hemos leído estos pasajes bíblicos, porque Dios nos habla de un padre de familia y de una madre de familia, que junto con sus 3 hijos y con las esposas de sus hijos, hermanos, Dios conservó esa línea, ese linaje, ese remanente, para que usted y yo, hermanos, buscáramos la felicidad a través del ejemplo que ellos nos legaron, porque fueron obedientes a Dios. Ahora bien, hermanos, la misma palabra de Dios nos va mostrando cómo debemos de buscar esa felicidad, cómo debemos de permanecer en ese privilegio que Dios nos da de conocer a Cristo y de manifestar esa paz y esa felicidad independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. La palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39, porque aún un poco de tiempo
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor está a las puertas y va a venir. ¿Y en qué estado nos va a encontrar? La palabra de Dios sigue diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros tenemos fe, hermanos, en que nuestro Señor va a venir algún día por aquellos que hemos permanecido sujetos a sus leyes y a sus mandamientos, por aquellos que hemos tenido, hermanos, la responsabilidad por formar y por crear una familia en nuestro hogar y por transmitir la paz y la felicidad que solamente Cristo puede traer. El versículo 39 de aquí de Hebreos 10, la Escritura sigue diciendo, pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Aquí se resume la idea, hermanos, de que Cristo no tarda en venir. Aquí se resume la idea de que solamente mediante Cristo encontramos la salvación, pero también aquí se resume la idea, hermanos, de que la felicidad mediante Cristo. Y vuelvo a repetir, no como una emoción, sino como una forma de vivir, porque Cristo habita entre nosotros. Amén. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, que la felicidad y la fuente de la felicidad está en Cristo Jesús. Amén. Ahorita que se vive en los hogares angustia, en las familias preocupación, no hay otro remedio, hermanos, más que postrarnos ante el Señor, clamar a Él su misericordia, su favor. Hemos visto, hermanos, familias que obedecieron al Señor y cómo ellos fueron salvos por la gracia del Señor, porque ahí hubo, hermano, el temor y la obediencia al Señor. En la familia, hermanos, es a donde se viven las situaciones más difíciles. Mientras estás trabajando, hermano, te desconectas de tu hogar, te desconectas de tus hijos. Pero ahorita que estás en la casa, hay muchos padres que ya tienen la responsabilidad de ser maestros de escuelas seculares, porque a través de clases virtuales ellos tienen que acompañar a los pequeños para que les puedan dar una explicación de lo que ellos no entienden. Y hay materias, hermanos, que los padres no pueden comprender. Tenemos que buscar cada día la sabiduría de Dios. Ahí tenemos la bendición de instruir al niño primero en el amor y en el temor de Dios. Y la preparación secular, hermanos, es para formar carreras, para sustento de sus familias. Pero tenemos que buscar primeramente a través del culto familiar la sabiduría de Dios. Que Dios dé gracia, hermano, en buscar al Señor con reverencia, con amor. No se ora, hermanos, y menos se va a hacer el culto familiar. Y el culto familiar no estoy hablando de un sermón, no estoy hablando de algo tedioso. Te puedes llevar, hermano, unos momentos en los cuales al levantarte de tu casa, al levantarte de tu cama, al reunir a tus niños antes de empezar sus clases, hagan una oración, un versículo, que ese versículo lo tenga en la mente y en el corazón el niño. Y ten la seguridad que su clase, su día de escuela virtual será, hermano, en paz. El niño tendrá el gozo en su corazón porque la palabra de Dios vivifica y la palabra de Dios lo va a cubrir. Y que en ese hogar, hermano, se respire el amor de Dios. Se está llevando la fuente de la felicidad. Y como hace un momento lo manifestamos, el nombre de Jesús es amor y Él trae la gracia de la felicidad. Por eso estamos buscando en este día que esa fuente de felicidad esté en este día, no mañana ni en el futuro. Hoy necesitamos la gracia y la bendición de Dios para que tengamos familias unidas, matrimonios de gozo. Hay luchas, hermanos, porque no vamos a decir que todo es fácil. Hay luchas, pero que esas luchas, hermano, las libremos en el área espiritual a través de buscar a Dios, su misericordia y su sabiduría. El culto familiar es lo que hace un cerco de protección para que el enemigo no toque la familia. Así es, entonces hemos dicho, hermanos, porque así la Biblia nos los va indicando, que la fuente de la felicidad se encuentra en vivir una vida plena, en una relación continua y en armonía con lo que Dios nos manda.
La fuente de la felicidad, hermanos, está a través de lo que Cristo hizo por usted y por mí, que fue de darnos la salvación. Es por ello, hermanos, que manifestamos una vez más que la felicidad no es solamente una emoción. Para el cristiano la felicidad es algo innato, que Cristo nos los otorga como un privilegio porque hemos creído en Él por fe. La palabra de Dios nos lo dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él hay y que es galardonador de los que la buscan. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Hay cosas, hermanos, que deben de aceptarse en nuestra humanidad por fe. Nosotros reconocemos lo que es por fe. Por fe es declarar las cosas que no tenemos como si ya las tuviéramos. Eso es la fe. La fe es declarar, hermanos, en un sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Esa es la justificación por la fe. Por eso es que hay cosas que nosotros por fe, hermanos, las aceptamos. Porque Dios, hermanos, es ilimitado. La mente del hombre es limitada. El hombre cree lo que ve, pero el cristiano, hermanos, cree lo que no ve. Porque está adquiriendo la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Es por ello, hermanos, que la felicidad para el mundo la pone en los placeres, la pone en lo que tiene, la pone en el momento, la pone en el dinero y en muchas otras cosas. Y la felicidad del cristiano, hermanos, aún y cuando carezca en su economía o en su salud o en algunas otras circunstancias, la felicidad la tiene porque tiene la seguridad de que Cristo mora en él. Por eso la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en Dios, hermanos, solo puede haber temor, resentimiento y desesperación. Por eso, hermanos, es de que nosotros por fe vivimos. El cristiano por fe debe de vivir. La fe en cada uno de nosotros, hermanos, debe de manifestar por obra esa fe. Aquí tal vez sea un poquito incomprensible para aquellos que no son cristianos. Ellos cómo pueden ser felices en medio del dolor, cómo pueden ser felices en medio de la carencia. Porque nosotros no vemos la felicidad que el mundo ve. Nosotros vemos la felicidad a través de Cristo. ¿Y sabe por qué manifestamos ese privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de los que los hemos aceptado? Porque nosotros veremos con nuestros propios ojos, hermanos, que esa felicidad, tal como Dios la plantó en el jardín del Edén antes del pecado, nosotros si tenemos ese privilegio y permanecemos en los caminos de Dios, veremos esa felicidad en la Canaán celestial. Amén. Porque no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más violencia, no habrá más maldad. Por eso, hermanos, es de que en nuestro corazón, por medio de Cristo, albergamos esa felicidad, porque llegará el día, que no es muy lejano, en que nuestros ojos, hermanos, nuestros pies, sientan la verdadera felicidad que Dios nos promete a través de la herencia eterna en la Canaán celestial que nos promete. Ahora bien, el que cree en Dios realmente, hermanos, que existe y que es el fundamento de la felicidad del hombre y en su casa, la vive por fe. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 30, el versículo 18, la Escritura dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por eso Él será exaltado para tener misericordia de vosotros, porque Jehová es Dios de justicia, bienaventurados los que esperan en Él. Nunca es tarde, hermanos, para poder retomar los caminos de Dios. Así como el Gadareno, hermanos, esperó un tiempo y cuando se le presentó la oportunidad de que por medio de Cristo fuera liberado, él aceptó esa oportunidad. Amén. Porque si bien Cristo hizo el milagro para liberarlo,
también hubo disposición en el que estaba endemoniado. Y ahí es donde entra la parte humana y la parte divina. Amén. Para buscar la felicidad en el hombre natural solamente es mediante el poder de Cristo. Amén. Estamos hablando del culto familiar, hermanos, donde tenemos que hacer de la fe una acción, hermanos, porque hay mucha gente que no cree en las promesas de Dios, no cree en la gracia de Dios. Y esta vida, hermano, que llevamos a través del cristianismo debe de llevarse por fe. Por fe, hermano, veremos la grandeza de Dios, no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Pidamos a Dios en este día, hermano, que la situación que tú estés viviendo, posiblemente estamos llevando la palabra de Dios a un hogar donde ha perdido toda esperanza, donde viven sin Dios y sin esperanza, donde dicen todo lo he perdido, ya no hay nada. El Señor nada más desea oír que tú te acerques a Él. Así como el Gadareno buscó la oportunidad cuando se presentó Jesús, Él no dejó, hermano, pasar esa oportunidad, y ahí fue a donde fue liberado. Ahí fue a donde se acercó ese hombre y buscó al Señor. En ese hogar, hermano, donde muchas veces se pasan tristezas, dolor, posiblemente hay infidelidad en el matrimonio, y es una vida triste, porque no hay respeto, porque hay burla, porque lastiman a la persona, y viven con desconfianza porque ya no se cree en lo que se dice. Busca al Señor y pon todo aquello que te ha dolido, todo aquello que te ha lastimado, ya sea hombre, mujer, y pídele a Dios. Y si tú vives una vida de infidelidad que piensas nadie me ve, nadie sabe, déjame decirte que hay un Dios que ve y lee los pensamientos y ve las intenciones del corazón y ve lo que antes haces. Muchas veces dices, mi esposa está en la casa, nadie me ve, nadie sabe yo lo que hago. Dios sí lo sabe y Dios lo ve todo. Pero debes de reconocer, confesarlo, arrepentirte de lo que estás viviendo. Es una doble vida. El Señor, con estas señales que se están dando, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Con esta pandemia mucha gente dice que vuelva toda la normalidad. Déjame decirte, querido hermano, que ya no va a ser normal todo. Todo quedó afectado, economía, trabajos, dinero, salud, todo quedó, hermano, está cada día en declive. La misericordia de Dios es la que nos sostiene, hermano, la fidelidad de Dios. Por eso es tiempo de buscar a Dios en oración, tiempo de abrir la palabra de Dios, tiempo de clamar sus promesas. Dios, hermano, desea en este día consolar ese hogar, esa familia. Pídele a Dios que te ayude, que cada uno de nosotros nos dé la oportunidad de enderezar caminos, enderezar pasos. Todos fallamos, hermano, por eso tenemos un abogado, por eso tenemos un intercesor, porque a través de su sangre mediadora podemos estar, hermano, rescatados de la inmundicia. Pidamos en este día que en tu hogar Dios manifieste esa fuente de felicidad que anhelas. Dios te ama y Dios ama a la familia y Dios te ama en la condición que estás. Acércate a Él y Él no te echará fuera. Pero búscalo con fe, y la fe es la que hará el milagro. Al arrodillarte, cree que el que está delante de ti hará las cosas mejor de lo que entiendes y pides. Acércate con fe. El Señor sabe lo que tienes y de lo que estás llorando y de lo que estás triste en este día. Entrega tu vida a Él. Y Él hará las cosas mucho mejor de lo que tú estás pidiendo, hermano. Pero cada día busquemos más en oración a Dios y en su palabra. Ahí nos va a hablar Dios. Amén. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que seamos felices. Pero si aún con lo que hemos leído, con lo que la palabra de Dios nos ha ministrado, todavía existen dudas, temores, todavía existe resistencia,
para entender, comprender que la felicidad es mediante de Cristo, Dios nos presenta oportunidades para aquellos que están descarriados, para aquellos desanimados, para aquellos que están afanados con lo que el mundo les presenta. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta para que busquemos el arrepentimiento y que alcancemos la salvación por medio de escuchar la voz de Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y el versículo 21, la palabra de Dios nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios, hermanos, nos concede la dirección de su Santo Espíritu para guiarnos rectamente y para corregir a los que están extraviados. Solamente escuchando la voz de Dios, hermanos, como un suave rumor, como un sonido suave, hermanos. Así, de esa misma manera, hermanos, cuando huía el profeta Elías, de la condenación que traía, él buscó la presencia de Dios, hermanos. Y es así como nosotros debemos de escuchar la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que aún tus oídos oirán a tus espaldas. Muchas veces pensamos, hermanos, que los pensamientos que tenemos o las ideas que nosotros tenemos nacen de nosotros mismos, porque somos egoístas, pero nunca le damos lugar al Espíritu Santo que nos habla. Por eso aquí la Escritura dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Es decir, tú no vas a ver a nadie, pero la voz de Dios te va a hablar a través de su Santo Espíritu para que tomes el camino derecho, el camino recto. Aquí en el libro de 1 Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13, la palabra de Dios nos dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz suave y delicada. Estamos hablando de Elías. Y al oírla, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz del Señor, hermanos, es tierna y amorosa. En señal de humillación, Elías, ¿qué es lo que hace? Cubre su rostro y confiando en escuchar la voz de Dios. Y el Señor le dice: ¿qué haces, Elías? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos en estos momentos, hermanos, de aflicción? ¿Cuál es la actitud que nosotros guardamos? ¿Hacemos lo que Elías, que van y se esconden en una cueva? La palabra de Dios lo cuestiona y le dice: ¿qué haces aquí? Esa misma pregunta, hermanos, es la que Dios hace y a cada uno de nosotros, pero nosotros, ¿cómo debemos de responder? Esa misma respuesta, hermanos, el Señor ya se la había hecho a Elías. Esta era la segunda vez que el Señor le preguntaba a Elías: ¿tú qué haces ahí? Vamos a leerlo aquí en 1 Reyes capítulo 19, versículo 8 y 9, donde la Escritura dice: se levantó pues y comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios llamado Horeb, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí vino a él la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces, Elías? O sea, son dos situaciones diferentes. En la primera ocasión, cuando Dios le cuestiona que qué hacía escondido en la cueva, es porque tenía temor. Pero en esta segunda ocasión, cuando el Señor le vuelve a hacer a Elías la pregunta: ¿qué haces aquí?, es porque ya había pasado por un ayuno de 40 días y 40 noches.
Fueron situaciones diferentes, pero fue la misma pregunta. La primera situación es cuando él estaba huyendo. Y la segunda situación, la que estamos leyendo, es cuando él salió de un ayuno y de una oración. Nosotros tenemos la respuesta para contestarle a Dios cuando nosotros nos mantenemos viviendo una vida piadosa. Porque si vivimos una vida piadosa a través del ayuno y la oración, como lo hizo Elías, hermanos, no tenemos temor, porque el amor de Dios ya echó fuera ese temor. Tenemos la seguridad y la confianza de que Cristo desea una paz interior. Amén. Cristo desea que esa paz interior se manifieste en una confianza, en una seguridad, pero también en una felicidad. El hombre que está confiado y tiene la seguridad en Dios es feliz. Por eso el mundo no comprende la felicidad del cristiano. Y volvemos a repetir, el mundo pone su felicidad en las cosas que ve, en las cosas que tiene, las cosas materiales. El cristiano pone su felicidad en la fe que a través de la salvación mediante Cristo nos hace felices, porque nos promete, hermanos, una vida eterna y una vida en paz, en amor, en armonía, en cordialidad. Esa es la fuente de la felicidad. Amén. Vivir y aprender a vivir en Cristo. Amén. Pero la misma palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando y nos sigue diciendo aquí en Primera de Reyes, versículo 19, versículo 10, cómo Elías responde a la pregunta que Dios le había dicho. Que ¿tú qué haces aquí? Primera de Reyes 19, 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías sentía un celo, Elías sentía una preocupación por someterse a Dios en esta situación. Él sentía el dolor porque el pueblo de Dios habían dejado los caminos de Dios, habían dejado sus leyes, habían dejado su pacto, habían derribado el enemigo había derribado sus altares y habían matado a espada a sus profetas. Qué tristeza, hermanos, que nosotros, cuando no leemos la palabra de Dios, es porque cerramos nuestros oídos, porque todo lo que dejó registrado a través de sus siervos en este santo libro, hermanos, nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que tomarlo como un ejemplo de lo que pasó en el pasado para nosotros no cometer los mismos errores en el futuro. Por eso Elías decía, he sentido un vivo celo. Amén. La pregunta es, ¿nosotros sentimos ese celo en las cosas de Dios? ¿Nosotros estamos preocupados cuando nosotros pecamos? ¿O nosotros nomás estamos afanados por tener las cosas materiales? La felicidad, hermanos, es a través de Cristo Jesús. Amén. Ese celo que sintió Elías, hermano, es porque él estuvo pasando tiempo de intimidad con Dios a través de oración y ayuno, a través de buscar que Dios le fortaleciera, que Dios le diera el poder para vencer obstáculos. Por eso la actitud de la contestación de él es sentir ese amor, ese celo por las cosas sagradas de Dios. Y eso es lo que va a ser un ayuno acompañado de oración, hermanos. En el hogar se necesita, hermanos, unirnos como familia, unirnos como matrimonio, a estar haciendo el ayuno y la oración para vencer obstáculos, para vencer trampas, para vencer engaños. Tenemos que buscar cada día, hermano, a través del consejo de Dios, esa dirección que necesitamos, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo hablarle a los pequeños, cómo comportarnos como esposo y esposa. No dañarse, no ofenderse, porque ya se hace un hábito, hermano, la falta de palabras hacia tu cónyuge, hacia tu compañera, hermano, a tu compañero, ya con una falta de respeto se les nombra, aún hasta los niños lo oyen y también los niños usan las mismas palabras que tú usas para ofender, ya sea al padre, a la madre, y eso no es grato para Dios.
Dios dejó, hermanos, lugares para cada uno de nosotros y tareas que desempeñar. Por eso tenemos que buscar cada día, hermanos, el culto familiar. Si por primera vez en este día has escuchado, hermanos, que se lleva oración, que se abre la palabra de Dios, que se lee, hermano, un mensaje, un versículo y se le deja en el niño lo que significa, hermano, que el versículo casi ya lo dice todo. Un niño pequeño puede comprender la palabra de Dios, lo que dice el Señor acerca del comportamiento. Cómo reunirnos unos momentos de mañana, de tarde, cuando te acuestes, a agradecer a Dios el día que pasaste. Pero tenemos que buscar, hermanos, el reunirnos como familia. La familia unida, hermanos, Dios la va a bendecir a través del culto familiar. Por eso este día, hermanos, se está llevando fuente de felicidad. Que Dios dé, hermano, el consuelo a las familias que están pasando tristeza, dolor, que están pasando momentos difíciles. Solamente Dios puede llenar ese hueco, ese vacío de tristeza y de dolor que estás pasando. Pedir al Señor en este día, hermanos, que nos dé la sabiduría que tanto uno necesita para saber comportarnos como hijos de Dios. Por eso este día, hermanos, en el culto familiar, se está mencionando que debemos reunir a la familia y que como esposo debamos de orar para que Dios bendiga el trabajo que tú haces, la actividad que tienes, el cargo que tienes en tu casa. Que sepamos valorar uno a otro el esfuerzo y la dedicación que hacemos para nuestra familia. No usemos de menos que la persona se quede en casa con los niños, que es algo que dices, ni lo valoro. Es a donde más se trabaja. Y pidamos a Dios que seamos sabios para las respuestas que se dan. Así es. Entonces, hermanos, la oportunidad nos la da Dios para poder reconciliarnos primeramente con Dios, con Él. No importa, hermanos, la vida que cada uno de nosotros hayamos tenido en el pasado, como hombres, como mujeres, hermanos, y hermanos que tenemos ya cierta edad, hemos cometido muchas faltas durante nuestro caminar en esta tierra. Hemos cometido muchos errores, hemos tomado decisiones equivocadas, y todo eso, hermanos, han traído consecuencias a nuestra salud física, consecuencias en nuestra salud espiritual, consecuencias en nuestra moralidad, consecuencias en nuestra manera de comportarnos y de ser. Y esas consecuencias, hermanos, afectan. Y donde más afectan es en nuestro círculo familiar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay alguien que vino a reconciliarnos por muchas faltas, muchos errores, muchos delitos que usted haya cometido en el pasado, para buscar, hermanos, esa unidad nuevamente con Dios. Y eso es Cristo Jesús. Por eso volvemos a insistir, hermanos, que la fuente de la felicidad está en Cristo. No hablamos de cosas materiales, no hablamos de una economía que esté en su hogar, en su casa, o de sus finanzas, que sean solventes. No necesariamente eso nos va a hacer felices. Lo que nos va a hacer feliz es la relación que tengamos con Cristo. Es un día de oportunidad, es un día de salvación, es un día, hermanos, de que Dios nos da la oportunidad, por lo que leemos, para entregar nuestra vida y para arrepentirnos y pedirle perdón por todos los errores que hemos cometido. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos da una promesa para todo aquel que está desanimado o por todo aquel, hermanos, que piensa que para él no hay perdón. La palabra de Dios nos da esta promesa en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida que Dios nos ofrece es en Cristo. Aquí es donde este compromiso que nosotros hacemos al aceptar la salvación mediante Cristo nos lleva a una vida nueva. Y esa vida nueva, hermanos, se va a mostrar en la felicidad, en la paz, en la armonía, en el amor que Dios nos ofrece. La mente, hermanos,
La mente carnal, mundana, no se sujeta a la ley de Dios. Por eso la Escritura dice que separados de mí nada podréis hacer. Y vamos a leerlo aquí en Juan capítulo 15, versículo 5. Es Cristo diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque si separados de mí, nada podéis hacer. Dios nos da una ilustración de cómo la vid depende del pámpano y el pámpano depende de la vid. No existen uno sin el otro. No hay frutos en la vid si no existiera el pámpano. Y el pámpano no tuviera este rico fruto si no existe la vid. Esta ilustración, hermanos, nos da a entender de que solamente mediante Cristo, hermanos, la unidad entre el hombre y Cristo, hermanos, van a dar frutos espirituales. Porque la Escritura lo dice muy claramente: porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, este es un día de oportunidad. Este es un día para encontrar la verdadera felicidad mediante la justificación que Cristo nos ha dado. La felicidad que Dios nos las da, hermanos, como un privilegio para el cristiano, para renovarla conforme fue su voluntad en su creación, y para manifestarla y para verla y testificarla cuando estemos en la Canaán celestial. Vamos a orar, hermanos, a consagrar este tiempo de culto familiar, pero sobre todo vamos a orar, hermanos, para aquellos que todavía viven una vida frágil, una vida confundida, una vida en debilidad espiritual, para que el Señor fortalezca nuestra fe en lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amoroso Padre Celestial, una vez más, agradecidos contigo porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz a través de lo que hemos leído, a través de tu santa palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón encontrar, vivir, testificar la verdadera felicidad que tú nos has dado como un privilegio para los que hemos confesado tu santo nombre, para vivirla, Señor, por fe. Que esa felicidad, hermanos, Cristo venga a hacer un cambio en nuestra vida, que ponga una seguridad en nuestro corazón, que ponga una confianza en las promesas que tú nos has dejado, y que esa felicidad interior, hermano, Cristo, podamos nosotros manifestarla a nuestros amados, primeramente en nuestro hogar y después a nuestro prójimo. Por favor, levanta al desanimado, levanta al afligido, levanta al adolorido, levanta a todo aquel que en esta hora eleva su voz buscando una respuesta, Señor, a su clamor. Por favor, Señor, inclina tu oído santo y toma esas oraciones, Señor, y tráeles una respuesta conforme a tu voluntad en tu tiempo y en tu hora. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, y lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano. Que la paz del Señor esté en cada hogar. Bendiciones, familia de Dios. Amén.